Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos acá otra vez con otro nuevo video que pidieron nuestros suscriptores. Les aclaro, son los modelos matemáticos de la ley de Ohm, la ley de Watt, en un sistema básico. Vamos a hablar de cálculos básicos de estos dos modelitos matemáticos. Ok, pues entrando en materia, tenemos aquí que pues tenemos la nomenclatura de lo que son la ley de Ohm o el modelo matemático, muchos llaman fórmulas. Sin embargo, nosotros lo conocemos como modelos matemáticos de la ley de Ohm y el modelo matemático de la ley de Watt. Cada uno tiene sus diferencias, vamos a hablarlas en este momento. Ok, la ley de Ohm, recuerden que quien descubrió esos modelos matemáticos y llegó a esa conclusión se llamó Jorge Simón Ohm. Y en honor a su apellido, pues aquí tenemos la ley de Ohm. Y en la ley de Ohm tenemos unas literales que son la E mayúscula, la R mayúscula y la I mayúscula. ¿Qué significan esas literales? Significa la E significa tensión o voltaje, también lo podemos encontrar como diferencia de potencial. La intensidad la vamos a conocer por la letra I, que es intensidad o amperaje, la letra R que nos da la resistencia. Y si despejamos este modelo matemático, decimos que para encontrar tensión debemos de tener conocida la intensidad y la resistencia, y el parámetro que nos va a dar serán volts. Para conocer la intensidad debemos tener ya una tensión y tener una resistencia para que nos dé un parámetro de amperes. Para conocer la resistencia debemos de tener también ya el conocimiento de la tensión y la intensidad, y entonces nos dará los ohmios o la resistencia que oponga cualquier material al paso de la corriente eléctrica. Bueno, y para que sea un poquito más claro esto, vamos a hablar de unos ejemplos que puse acá para que ustedes entiendan mejor este modelo matemático. Como dijimos que para encontrar la tensión, voltaje o diferencia de potencial, debemos de multiplicar intensidad por resistencia. Y en el primer ejemplo tenemos una intensidad de 15 amperes y una resistencia de 5 ohms. ¿Qué vamos a buscar ahorita? Pues vamos a buscar la tensión, el voltaje o la diferencia de potencial que tiene que circular en ese circuito. Y dice el modelo matemático que solamente debemos de multiplicar intensidad por resistencia. Y aquí vamos a multiplicar intensidad por resistencia. La intensidad vale 15 amperes y la resistencia vale 5 ohms. Por lo tanto, el voltaje que nos da esta operación matemática son 75 volts, que es tensión, es voltaje y es diferencia de potencial. Ok, en este otro ejemplo vamos a conocer la intensidad, corriente o amperaje, pero ya tenemos conocido el voltaje y tenemos la resistencia. Y aquí dice que en ese modelo matemático debemos de dividir tensión sobre resistencia. 90 volts, que son los que tenemos aquí, sobre 10 ohms, que ya también los tenemos como parámetro, y la intensidad que circulará por este conductor serán 9 amperes. Ahora podemos checar que en este momento vamos a tener que calcular la resistencia porque no la conocemos. Tenemos un parámetro de tensión que son 50 volts y una intensidad de 10 amperes. Aquí también el modelo matemático dice que para conocer la resistencia de un circuito solo debo de dividir tensión sobre intensidad. En este caso los parámetros de tensión son 50 volts y los de intensidad son 10 amperes, perdón. Y dividimos 50 entre 10 y nos da una resistencia que va a poner el conductor donde se va a desplazar esta corriente de 5 ohms. Y eso es lo que nos da el modelo matemático en sus cuestiones básicas, ya que nosotros podemos ir complicándonos el cálculo matemático y aplicarlos en mallas o en redes. Por ejemplo, en la ley de Kirchhoff, ahí podemos meter este modelo matemático para conocer las resistencias en serie, en paralelo y mixtos. Entonces, pero más adelante vamos a hablar ya con aplicaciones matemáticas en ese tipo de operaciones que son también muy sencillas. Pasamos a la ley de Watt. La ley de Watt, acuérdense que quien inventó, quien descubrió, mejor dicho, este modelo matemático es Jaime Watt, por eso en honor a su apellido se llama la ley de Watt. Igual, aquí la diferencia es que en la ley de Ohm con vamos a descubrir la tensión o voltaje o diferencia de potencial, y en el caso de la ley de Watt vamos a descubrir la potencia en watts,
que tienen las instalaciones eléctricas. Ok, la potencia la vamos a conocer por la W, que es el parámetro, es la nomenclatura que nosotros ponemos, y potencia puede ser en watts. Y la potencia, recuerden ustedes que es la rapidez con que se desplazan los electrones a través de un conductor. La tensión o voltaje o diferencia de potencial es la fuerza necesaria para poner en movimiento a los electrones. La intensidad es la cantidad de electrones que va a circular por ese conductor. Y la resistencia, pues es la oposición al paso de los electrones en cualquier material conductor. Ok, dicho esto, vamos a calcular la ley de Watt. Para conocer potencia, debemos de multiplicar tensión por intensidad y nos da un parámetro en watts o en potencia. Para conocer la tensión o voltaje o diferencia de potencial, vamos a dividir la potencia sobre la intensidad y nos dará tensión o voltaje. Para conocer la intensidad hay que dividir la potencia sobre tensión para que nos dé el amperaje o corriente. Y también aquí pusimos ejercicios prácticos, ejercicios que si ustedes se dan cuenta los pongo para que vayan ustedes observando que la ley de Watt y la ley de Ohm son aplicables a los circuitos eléctricos. Ok, aquí desconocemos la potencia de esa instalación o de esa conexión eléctrica que quizás esté en algún lugar. Pero tenemos un parámetro de tensión que son 110 volts y otro parámetro de intensidad que son 9 amperes. ¿Qué potencia nos dan estos parámetros? Lo que vamos a hacer es multiplicar tensión por intensidad. Y la tensión dice que son 110 volts y la intensidad 9 amperes. Y para conocer esto vamos a multiplicarlo y nos da una potencia en watts de 990 watts. En este otro ejemplo vamos a checar porque no tenemos tensión, voltaje o diferencia de potencial. Tenemos potencia y tenemos amperaje, pero no tenemos la tensión o el voltaje. Entonces aquí dice el modelo matemático que tenemos que dividir potencia sobre intensidad. Y aquí despejando el modelo matemático dice que potencia son 600 watts y la intensidad son 20 amperes. Para generar esta potencia y desplazar 20 amperes se necesita una fuerza de 30 volts. Quiere decir que un voltaje de 30 volts. Y en este aspecto nosotros no conocemos la intensidad, pero conocemos la potencia y conocemos la tensión. Y aquí también lo único que tenemos que hacer es una división entre potencia sobre tensión. Y aquí tenemos que potencia son 700 watts y la tensión 120. ¿Cuánto es el amperes que va a desplazarse en esta instalación o en este conductor? El amperaje son 5.8 amperes, que son los que van a desplazarse en este conductor o se van a desplazar en esta instalación que tiene una potencia de 700 watts y le aplicamos una tensión, voltaje o diferencia de potencial de 120 ohms. Bueno, pues hasta aquí les dejo esta introducción a lo que es la ley de Watt y la ley de Ohm, que poco a poco vamos a ir complicándonos un poquito de lo que es esta ley. Ya les comenté, en los circuitos en serie, paralelos y mixtos podemos aplicar esta ley de Ohm. Y nos sirve muchísimo, por ejemplo, para conocer la potencia de un motor, conociendo su amperaje y su tensión. Para conocer los HP de ese motor, conociendo también amperaje y tensión, podemos hacer un modelo matemático y con esos modelitos estamos haciendo muchísimas operaciones eléctricas que nos benefician a nosotros para conocer parámetros eléctricos y cantidades que a nosotros nos pueden servir para cualquier cálculo, para cualquier proyecto y para cualquier situación que nos ponga en cualquier detalle un elemento eléctrico o en este caso una instalación, un motor, un equipo eléctrico. Si no conocemos estos parámetros no podremos calcularlos. Bueno, ya saben ustedes, si el video les gusta, manita arriba, activen la campanita y suscríbanse. Y todos los que estén o vean este video, por favor, si tienen algún tema en específico para platicarlo, háganos saber en los comentarios y nosotros abordaremos sus temas. Ya tengo temas un poquito, atrasaditos, que no los he hecho. Poco a poco los voy a ir haciendo para que estén en el canal y ustedes los vean. Y recuerden, todo lo que subimos en este canal es aplicable, es ciencia
y lo que nosotros hacemos es apoyar a todas aquellas personas que les guste esta maravillosa área para que sigan adelante en ella. Hasta la próxima.